Hola amigos, bienvenidos una vez más a lo que es el repaso de la lección de esta semana. Eh, es bueno siempre sacar el ratico para el Señor, es bueno siempre de alguna manera encontrarnos aquí y poder disfrutar de lo que tiene el Señor como mensaje para ti, para mí y para cualquiera que nos esté escuchando. Así que es un gusto saludarlos y hola chicos, bienvenidos. ¿Qué tal Cami? ¿Qué tal Aleja? Y luego, ¿qué tal Gabo? Hola, hola, hola Jorge. No, pues muy bien, gracias a Dios, la verdad. Muy emocionada de poder volver a estar aquí otra vez compartiendo con ustedes. La semana pasada no pude estar, pero estuve muy juiciosa estudiándolo y sé que fue muy, muy bonito de un refrigerio espiritual muy importante para las personas que lo pudieron ver. Ah, Desde aquí, desde Cali, hoy tenemos un día bastante fresquito y nada, rico poder estar compartiendo con ustedes en este momento. Claro, claro. Saludándolos también a todos, me alegra muchísimo verlos, volver a ver a Aleja, que como ella bien dijo, no estuvo con nosotros y la extrañamos bastante. Y nada, Jorge, comenzar esta escuela sabática invitándolos a todos ustedes a hacer cosas por fuera de su zona de confort para predicar el Evangelio. Y lo digo ¿por qué? Porque hace más o menos como un año no hacíamos nada de esto. Y mira que un año después, Jorge, de estar hablando de la escuela sabática, de estar predicando en el podcast, de estar haciendo tantas cosas, ya siento que es una parte fundamental de lo que hacemos y realmente cuando te atreves a cosas diferentes, ves la mano de Dios en eso. Así que nada, es una invitación, anímense y hay mucho campo en esta obra por hacer. Así es, así es. Hay mucho por hacer, sin duda. Así que, nada, yo creo que la lección de esta semana, al final de esos temas que tú dices, caramba, es lo que hago en mi día a día, ¿no? Al final es cuántas decisiones tomamos día a día, a cuántos distintos, diferentes estímulos nos enfrentamos día a día para tomar la decisión y que al final, leí una frase que decía, si yo no tomo la decisión por mí mismo, alguien más la va a tomar por mí. Y de hecho, lo curioso de esta semana es que en sí mismo, si no tomas una decisión, también la estás tomando, indudablemente, ¿no? Y es lo que el Señor quiere mostrarnos a través de la lección de esta semana y me pareció curioso porque ya les pregunto, ¿no? Veníamos en los capítulos 4 5 6 y de pronto, ¡boom!, pegamos un salto por allá hasta el capítulo 30 como tal, como que algo pasó en la historia, pero ya vamos a ver de qué se trata. Así que quiero preguntarle, Cami, escoge pues la vida. ¿Eso qué significa? Pues hay algo muy bonito con Dios y es que hay libertad. Desde el mismo momento de nuestra creación hasta el último día que vayamos a estar sobre esta tierra y estemos respirando. Siempre vamos a poder escoger, siempre vamos a poder elegir. Y aunque muchas veces veamos 2, 3, 5, 20 caminos, siempre hay dos, o con él o sin él. Y yo creo que el título es bastante diciende, porque es como esas preguntas donde está de manera implícita también la respuesta. Escoge, pues la vida. Y me quedo con ese, pues la vida la escojo. Genial, genial. Aleja, ¿qué tan difícil es escoger eso? Uf, Jorge, parece bastante obvio, ¿sabes? Porque a mí me dicen, escoge pues la vida, teniendo la opción entre vida y muerte, pues obviamente yo escojo la vida, prefiero vivir. Pero aquí nos la pone de una manera en la que piensen muy bien, porque esto puede que suene obvio, pero no es tan obvio y no es tan fácil. Y puede que Mm, esto implique el hecho de que la mayoría no esté en lo correcto y que necesites entonces evaluar qué es lo que estás haciendo que de pronto no te está llevando a escoger la vida. Y me llamó mucho la atención también la imagen que se utiliza para acompañar, pues por lo menos en mi folleto en el que yo estoy llevando, está la cruz de Cristo, está Cristo crucificado. Y me pareció bastante interesante porque es que me está mostrando la muerte y me está invitando a escoger la vida. Y me llevó a pensar a una frase que a mí me encanta y que siempre me ha quedado, que dice que Él recibió la muerte nuestra a fin de que nosotros pudiésemos recibir la vida suya. qué bueno, me encanta, sí. Y también lo pensé cuando vi la cruz, ¿no? Como que, wow, la cruz es un sinónimo, al final lo que representa en la Biblia, un momento triste, de muerte, etcétera, pero que tú y yo lo vemos distinto, ¿no? Que al final es un
una simbología que dice el Señor para dar esperanza, para darnos vida, etcétera, etcétera, que fue interesante. Gabo, en la versión PDT, en vez de la Reina Valera, que habla de escoge pues la vida, es un poco más directo, ¿no? Y el versículo 19 dice, así que elige la vida para que tú y tus descendientes puedan vivir, ¿no? Y no pude evitar pensar, de alguna manera, cuando lo leí así textualmente, no sé, en todo este movimiento de pro aborto, no aborto, ¿no? Que al final te dice, no, escoge la vida, etcétera, etcétera. Entonces, al final, ¿qué tan relevante es ese título así a grandes rasgos para lo que el mundo representado y para lo que vivimos, para lo que la gente piensa sobre escoger la vida, la muerte, etcétera, etcétera? Jorge, tú lo pensaste en términos del Provida, que es un movimiento muy fuerte en el mundo hoy, demasiado fuerte. Yo lo pensaba en términos de casi que toda la publicidad que llega a mis ojos todos los días, donde me dicen, tómate esta cerveza, vive la vida, fúmate esto, vive la vida, haz esto o aquello, vive la vida, vive una vida de tal vez libertinaje, estás viviendo la vida. Y al final, si tú te pones en la comparación, todo el mundo, o casi que todo el mundo al que se le da esta opción, de una u otra manera escoge la vida, ¿cierto? Pero es ahí donde entra claramente el versículo y algunos de los componentes del primer día de la escuela sabática, que es donde empezamos a entender y a dibujar lo que queremos explicar. Y es que al leer el versículo completo, que me encantaría que lo podamos leer juntos, dice, a los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte. Y esto viene en un contexto, y el contexto es un juego de información. O sea, aquí está la vida y está la muerte, está cómo ganar la vida, cómo ganar la muerte, están las consecuencias de la vida y las consecuencias de la muerte, y termina diciendo, escoge pues la vida. Bueno, suena obvio, pero no era tan obvio, y es lo que vamos a estudiar, para que tú vivas y tu descendencia. Pero yo creo que la parte clave de la escuela sabática viene más bien como al final del día 1, cuando nos dice, mientras seguimos en Deuteronomios, veremos la preferencia de la vida y la oportunidad que se nos da por escoger la vida, pero escogerla en los términos de Dios. El dador y sustentador de la vida nos ha ofrecido su misericordia. Entonces, mira que pensando en todos los ejemplos que podamos traer a colación en este momento, en este repaso de la escuela sabática, no es simplemente escojo la vida y entonces voy a hacer con mi vida lo que quiera. Es escojo la vida en los términos que el creador de la vida me lo ofreció para vivir no solo una vida que escogí, sino una vida plena y la más plena de todas las vidas. Entonces, Jorge, es como ir directamente al fabricante. Para qué has sido creado? Y cumplir el Mm, propósito de lo que fuiste creado. Qué interesante. Es muy interesante lo que planteas porque, bueno, al final, al principio Cami decía algo de libertades, ¿no? Como que, bueno, sí, el Señor nos dio libertad, es bonito, es tan bueno la libertad que nos ofrece que nos muestra ambos caminos, pero al final también nos dice, es que en realidad el camino que te conviene es esto, ¿no? Porque tienes esto y esto y esto. Pero ya llegaremos allá. Al tema, al final lo que mencionas de esta capacidad que tenemos de elegir. El Señor habla directamente que la decisión de Adán fue desobedecerlo, ¿no? Entonces, Aleja, ¿cómo ves eso de que al final te estoy planteando el camino? Porque es fácil, bueno, a veces, muchas veces pensamos que es fácil escoger entre lo bueno y lo malo, ¿no? Por eso siempre escoger lo bueno. Y era fácil, y era de alguna manera lo que el Señor estaba dibujando frente a Adán, pero él decidió no escoger lo bueno. No, no voy a decir decidió escoger lo malo, decidió no escoger lo bueno. Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque al final sí ves que el camino que el Señor te está brindando de alguna manera es el mejor, el que te conviene, etcétera. Terminamos decidiendo lo contrario a lo que el Señor nos ofrece. Eso pasa, Jorge, cuando desviamos la mirada de donde tenemos que tenerla. Adán tristemente, él no fue engañado, él desobedeció después de conocer, después de saber lo que había hecho su esposa, y él aún así eligió seguir a Eva. Eligió estar con ella por sobre su mismo creador, porque estaba tan embelesado. Creía yo que el hecho de poder tener esa compañía con él hizo que de cierta manera llenara de una manera incorrecta lo que Dios debería haber llenado en su momento, lo que Dios tuvo que haber guiado en su momento esa decisión. Y por lo tanto eso nos invita a reflexionar, y es como lo que está de moda en este momento, de esas banderas rojas,
de, ojo, pues, que si te está invitando a ver Ah, hacia donde no es, sí, entonces, por allí no es, porque si el ya. mismo Adán teniendo esa relación tan cercana, viendo a Dios, teniéndolo todos los días, teniendo un día incluso especial con él y con su esposa para encontrarse, hizo eso, tomó esa decisión, aún hoy nosotros tenemos una bandera roja gigante para cuando nosotros de pronto estamos viendo que desviamos la mirada, y ahí yo creo que más adelante podríamos profundizar un poco más en este tema de la indulgencia y de satisfacer nuestros propios placeres en el momento de la adoración. Mm. Me gusta lo que mencionas, y no sé tú cómo lo ves, Cami, pero mira esto, el Señor te dice, este es bueno, este es malo, ¿no? Al final sabemos que es la consecuencia de escoger lo bueno, pero también nos dice, esto es malo. Y nosotros naturalmente pues, escogimos este lado. Pero de pronto aparece un atajo que te dice, aunque hayas escogido esto, que no es lo que te conviene, ya yo tengo un plan para ti. ¿Cómo vemos al Señor en ese sentido en el que, caramba, al final, de alguna manera, Dios trazó un plan porque ya sabía que nosotros debíamos inclinar por esto? ¿Cómo entender un Dios que no importa lo que hagamos, ya tiene un plan para nosotros? Bueno, tiene que ver con el plan, o sea, el plan de redención, de hecho, aunque tratemos de explicarlo acá, será nuestro tema de estudio por la eternidad, Mm, porque es un tema incomprensible en nuestra humanidad, medianamente comprensible a través del amor, medianamente comprensible a través de la misericordia. Yo trabajo, yo trabajo con jóvenes, y en algún momento, hoy que ya estoy un poquitico más avanzado, verlos, yo digo, no puede ser que yo haya sido eso. No puede ser que yo haya cometido esos errores, no puede ser que me haya comportado así. Eh, Ademanes, incluso hasta donde tenían puesta la pantaloneta y la sudadera. O sea, es una cosa que yo digo, yo no volvería a esa edad, de verdad que... Pero con el tiempo uno se da cuenta que no fue la mejor decisión. Sin embargo, tuve a mi papá y tuve a mi mamá todo el tiempo, amándome, respetándome en la diferencia, pero aún así conduciéndome por donde ellos sabían que yo podía llegar a puerto seguro. mm, Yo creo que el resultado que tenemos en este momento es consecuencia de nuestra relación y nuestra cercanía y nuestro vínculo con Dios. mm, Y por más que nosotros nos queramos tirar en ocasiones, Él viene y nos coge y nos amarra y somos nosotros los que nos soltamos, lo que les mordemos, le pataleamos. mm, También hay que entender que cuando nos escoge, nos pide escoger pues la vida, ¿ya? O nos pide escoger con sabiduría, también debemos entender que mm, hay otra consecuencia que es la muerte. Y va a llegar un momento en que ya no va a haber más de esa oportunidad. mm. Jorge, antes de que continúes, yo solamente quiero hacer un comentario y es que muchas veces uno le dicen es blanco o negro, es bueno o es malo y uno dice, bueno, como es bueno era fácil de elegir y ya está. Pero ya aparece Sí. un concepto muy importante y de hecho el espíritu de profecía lo profundiza en el estudio de la escuela sabática cuando dice, lo que debes entender es la verdadera fuerza de voluntad. Y aquí cambia un poquito el concepto, porque no te está diciendo, no, es que tú elegiste lo malo, sino que también te está diciendo, es que tú escogiste lo bueno, pero no tuviste la voluntad para realmente hacer lo bueno. Entonces no se trata solamente de haber escogido lo malo, es que yo también puedo estar escogiendo lo bueno y no hacerlo. Y dice, este es el poder gobernante de la naturaleza del hombre, la facultad de decidir o escoger. Todo depende de la correcta acción de la voluntad. Yo te lo pongo mucho más complicado. En ese mismo comentario bíblico que ustedes van a encontrar al final de la escuela sabática dice, desean ser bondadosos y santos, pero si no pasáis de esto, de nada os valdrá. Y esta frase a mí me impactó y de hecho me encantaría dejarla abierta para tema de discusión. Muchos se perderán esperando y deseando ser cristianos. No llegan al punto de dar su voluntad a Dios. No deciden ser cristianos ahora. Y Jorge, eso cambia la dinámica de lo que estamos hablando, porque ya no es solamente entonces yo escogí lo malo, sino que yo pude haber pasado toda mi vida tratando de escoger lo bueno, pero nunca tuve la voluntad o nunca me entregué completamente a Dios o nunca realmente renuncié completamente a mí para vivir la vida que Dios quería. Y
Y es cuando hay esa cosita que te gusta, de la que te amarras, de la que te pegas, de la que no quieres soltar y nunca tienes la voluntad para dejarla ahí. Qué Eso es, interesante, ¿no? Pues, eso está en Romanos capítulo 7. Técnicamente el resumen que acabaste de dar es Romanos capítulo 7, porque dice que el bien que quiero hacer, No ese lo es el hago. que no hago, y el mal que no quiero hacer, ese es el que hago. claro, Y ¿qué dice, hago? pues madre, ¿quién me va a salvar de este cuerpo de muerte? Y en el capítulo 8 aparece la respuesta que ahorita mencionó Jorge, y es Cristo Jesús. Me encanta, sí, yo creo que al final todos somos un poquitico, vivimos un poquitico de lo que Pablo vivió ahí, ¿no? Y es en nuestro día a día una y otra vez, etcétera, etcétera. Avanzo un poquito y no sé, Gabo, si tú has tenido la oportunidad de asistir, no sé, a un estadio, un evento deportivo así en el que juegan dos equipos, pero tú no eres hincha de ninguno de los dos. O sea, que en otras palabras, a ti te da exactamente igual quién gana. Si no hace gol, pues digamos que es un partido de fútbol, celébralo. Y si el otro mismo equipo hace el mismo partido, tú también lo celebras, ¿no? Entonces, esa analogía en el tema cristiano, en el que tú eres neutral, a ti te da exactamente igual quién gana. Dice, pero ¿para qué entrar en la guerra de ser cristiano? No, mejor doy un paso atrás, o como dicen por ahí, miro a los toros de la barrera. ¿Cómo funciona en el aspecto cristiano? Al final, de alguna manera, si no tomo parte de ninguna de ellas, estoy bien. El tema de la vida está bien, el tema de la muerte está bien, pero a mí me parece algo irrelevante. ¿Cómo funciona para nosotros? Porque yo creo que hay cantidad de versículos en la Biblia que explican esto bien y yo voy a ir a empezar con uno que es de hecho en Apocalipsis capítulo 3 que dice por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio. Y en este problema, y de hecho esta es la frase favorita mía, creo que de la escuela sabática hace 1 o 2 semanas, donde decía con los temas espirituales y con Dios no hay término medio. El problema con el término medio es que cuando estás en el término medio estás en el lado incorrecto. O sea que, ojo, aquí te estoy diciendo de otra manera que si tu decisión es no hacer nada y simplemente sentarte y esperar a ver qué pasa, estás tomando una decisión. En otras palabras, si quieres no tomar una decisión, esa es tu decisión y tienes que hacerte responsable por esa decisión que estás tomando. Pero volvemos a lo mismo. ¿Qué significa que no hay término medio? Significa que Jesús mismo lo dijo en Juan 3:16, porque de tal manera que amó Dios al mundo para que todo aquel quien él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, míralo desde el contexto de Juan 3:16. Si tú crees y si tú tomas la decisión de creer, te salvas y no te pierdes. Y volvamos al contexto de la escuela sabática, o vida o muerte, pero no cualquier vida, sino vida en términos del Señor. Dice, la Biblia entonces no nos presenta otras opciones. ¿Cuál será el destino? Según la Biblia y lo que estamos estudiando, en última instancia recae sobre nosotros. Mente, carácter y personalidad. Eso es cómo tomamos decisiones, cómo hacemos para vivir en ellas, cómo hacemos para renunciar al pecado, cómo hacemos para vivir una vida santa. Esa respuesta en última instancia recae sobre nosotros y las opciones que hay es vida o muerte. Entonces, Jorge, no se disfruta mucho un partido cuando no nos hincha de nadie en esta guerra espiritual o en esta guerra donde realmente todos los días cuentan. Estamos de un lado o estamos del otro y la invitación que hacemos aquí es simplemente toma tus decisiones hoy. Si no tomas una decisión, estás tomando una decisión y es tu decisión de estar en el lado incorrecto de la historia. Y si Dios es tu creador y Él es quien te dice y te conoce mejor que nadie, pues acepta esa vida, porque Él lo dice después, que yo te ofrezco vida, pero no solo cualquier vida, sino vida en abundancia. Por eso no solamente repasamos la escuela sabática, sino que los animamos a que tomen estas decisiones por Dios. Mm, eso que dices es interesante. Bueno, dale, Cam. Eh, Utilizando el contexto, hace poco le escribí a un amigo Mm, que tuvo un comentario y le escribí por Instagram lo siguiente. El juego finaliza así el jugador, así los jugadores ganen, pierdan o empaten. El mm, juego finaliza así estés o no de espectador. El juego finaliza así te interese o no el resultado. Nos guste o no, somos sujetos del tiempo, aún queriendo ser o no ser parte de este juego. mm, mm, mm. Sin duda. Vale, yo sé que tenemos tickets a este partido y lo estamos jugando, ya que no habríamos querido venir al estadio ni nada de eso. Es interesante, ¿no? Y lo que decías, bueno, lo que dice Cami ahora, por supuesto, y lo que decía algo me hace pensar al final, en el mundo, alguien tiene, hay tanta gente en este mundo que cada uno tiene una perspectiva del mundo y tiene su propia cosmovisión de la vida. Y al final
nosotros lo vemos desde el punto de vista en el que, por supuesto, hay un Dios creador y es el Dios el que nos da la opción como esta, ¿no? Eh, pero si quitas a Dios de la ecuación, tú no sabes si ni siquiera si hay partido o qué, o sea, no tienes ni idea de eso, ¿no? Pero que cada quien construye algo al respecto. Entonces, para avanzar un poco en este sentido, yo creo que tocamos un tema nuevamente al final de elección, sí, qué tan fácil es. Y desde el punto de vista de nosotros cristianos, pues es fácil decir, pues es que es fácil elegir la vida, al final es un listado de bendiciones y lo dice el de Deuteronomio 27, 28, tú ves, es un capítulo de 60 y pico, casi 70 versículos. Los primeros 12 son las consecuencias o las bendiciones de haber elegido el bien, pero después hay o sea, casi el doble o triple de versículos de las consecuencias de haber elegido mal. Entonces, al parecer es una elección fácil, porque al final el Señor eso es lo que nos quiere dar. ¿Por qué a nosotros, Aleja, como cristianos, nos parece una elección fácil escoger el camino del bien cuando el mundo promete que todo lo contrario, al parecer, es lo difícil? Porque, pues yo no sé si va ahí en el camino a lo que vos querés hablar o de pronto enfocar, pero me hiciste pensar muchísimo en una pregunta que recientemente estaba hablando con un amigo. Él no es cristiano, de hecho él me dijo que había pasado por muchas iglesias cristianas y que al final él decidió nada y todo al mismo tiempo, ese término medio. Pero él me hizo pensar algo muy bonito y es que él me dijo, ¿tú crees en Jesús? ¿Tú crees en Dios? Y yo le dije, claro, yo creo en Dios. Si yo te digo, si tú me preguntas, ¿está lloviendo afuera? Yo te digo, yo creo que sí. ¿Tú qué piensas? ¿Tú qué piensas? O sea, ¿te estoy dando una respuesta que es concreta o de pronto estoy dudando? Yo, no, pues estás dudando porque estás diciendo creo. Digo, yo te invito a decir, más bien en lugar de creer en, que como cristiana para mí es completamente válido, es mejor conozco a Jesús. Y eso me hizo pensar muchísimo, porque es que es fácil solamente cuando conoces, cuando estás en esa relación. Y por eso desde nuestro punto de vista cristiano, y por eso el mismo Deuteronomio lo dice, es que esto no es nada difícil para ti, esto no está lejos allá arriba en el cielo, ni está abajo en las profundidades del mar, sino que está allí al lado tuyo, está en tu boca, está en tu corazón, está en el día a día, está cuando escribes, mientras estás estudiando, estás cuando está en una reunión en el trabajo, está allí en todo momento, porque es que la ley o obedecer, agradar a Dios implica estar con Él todo el tiempo, conocerlo, porque es la única manera de saber qué es lo que le agrada y qué es lo que no le agrada. Y por lo tanto, se vuelve una elección fácil porque sé muy bien, es completamente predecible. Estaba leyendo en estos días que a diferencia de los otros dioses que tenían en ese momento las naciones que estaban alrededor de Israel, el Dios de Israel, nuestro mismo Dios, les había demostrado que su ira era completamente predecible. Y lo único que le encendía la ira, por decirlo así, es el pecado. Y lo sigue siendo. A diferencia de esos otros dioses, que para ellos era como tener que adivinar, porque eran dioses caprichosos para ellos. Entonces, es muy bonito saber que es fácil, porque estamos hablando de un Dios que es predecible en lo que sabemos que no le gusta. Ya nos dio el chancú. Hay algo en el versículo 11 del capítulo 30 de Deuteronomios, en el que el Señor dice textualmente, y yo estoy leyendo versión PDT, con toda seguridad, que estos mandamientos que te ordeno hoy no son muy difíciles para ti, ni están fuera de tu alcance. Cami, a mí yo siempre he pensado estas dobles negaciones, ¿no? Como que dicen, no, son muy difíciles, porque no dice, son re fáciles, ¿no? Y juega el Señor con eso, porque al mismo tiempo hace pensar como que, bueno, entonces puede que sean un poquitico Al final difícil, sí pero no, difícil. sí, pero no tanto. Entonces, tú y yo, ¿cómo entendemos eso en nuestro día a día? Al final, caramba, vemos la lista de bendiciones que el Señor nos ha dado, pero porque son un poquitico difíciles, o no lo son. Yo creo que pasa algo en nuestro diario vivir y es que nos confiamos. Nos confiamos mucho en nuestras propias fuerzas y de hecho hay varias invitaciones dentro del texto bíblico en no confiar en nuestro propio entendimiento, en no apoyarnos en nuestras propias emociones,
en no dejarnos llevar por nuestros pensamientos, en no apoyarnos en otra persona igual de carnal de nosotros. Y yo lo asemejo, por ejemplo, cuando estamos manejando. La mayoría, todos veíamos el carro como algo lejano, como algo distante, como algo en el que algún momento yo podría manejar. Cuando mi papá me lo preste, cuando un amigo, cuando el primo, cuando el tío, y llega el curso y uno se vuelve buñuelo. En buñuelo se dice aquí en Colombia, ¿no? No sé cómo se dirá en otra parte. Se O sea, enreda. se enreda y uno piensa para el cambio y no sé qué, y sobre todo en las partes donde todavía se maneja mecánico, para coger loma, para sacar el embrague o el clutch, para frenar. Y fijo, el entrenador le da por sacarnos uno en plena temporada, 5 o 6 de la tarde, hora del regreso. O sea, es horrible. Entonces, llega un momento en que literal, para bajar la ventanilla, para subirle al equipo, para incluso hablar con la persona al lado, tenés que pensar o le decías a la persona, no, no soy capaz, dame un segundito, o incluso hasta para parquear. Pasa el tiempo y podés conectar el teléfono con tu Bluetooth, hablar, encender las luces, incluso algunos más irresponsables textean, ¿sí? Nos volvemos como confiados. Otros suben el tope de velocidad. Entonces, en la medida que vamos siendo confiados, olvidamos todas esas cosas que de cierta forma nos tenían seguros. O sea, de una me meto y me pongo el cinturón de seguridad, no me debo de pasar la luz en rojo, ¿sí? No debo de pasar de 60 o de 80, pero cuando nos empezamos a confiar nosotros mismos, porque creemos que tenemos el control, porque creemos que podemos dominar todo el tiempo, pues deja de ser fácil, porque hemos perdido realmente la mirada, como lo decía ahorita Alejandra, del camino. Y pecar es eso, fallar al blanco. ¿Y cuándo fallas al blanco? Cuando dejas de contemplar por donde realmente deberías estar. Porque yo creo que con este tema que está hablando Camilo hay un error o un problema neto del cristiano, y es que los cristianos queremos pensar que la salvación es difícil porque queremos ganárnosla, ¿cierto? Entonces, si es muy fácil, eso no puede ser así, es que ¿cómo va a ser fácil? Yo tengo que ganármela, tiene que haber alguna forma en la que yo me la gane porque fácil no hay nada en la vida. Pero hay un par de textos que a mí me parecen lindísimos, sobre todo el que termina de explicar lo que tú leíste, que es ese versículo 11 de Deuteronomios 30, donde el 12 dice, no está en el cielo, para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y no lo traerá? Y el 13 dice, tampoco está al otro lado del mar, para que digas, y entonces, ¿quién va a pasar el mar por nosotros? El 14 termina diciendo, porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Parafraseándolo, diciéndolo de otra manera, Jesús les está diciendo, es que ustedes la conocen lo suficientemente bien como para poder pronunciarla. ¿Y por qué fácil? El espíritu de profecía lo complementa de una manera hermosa. Dice, es que nadie es tan pecador que no pueda hallar fuerza, pureza y justicia en Jesús. No hay nadie que no quepa dentro de esta salvación. Quien murió por todos, Él está guardando para quitarle sus vestiduras manchadas y contaminadas de pecado y ponerlos en los mantos blancos de la justicia. Y les ordena vivir y no morir. Y es aquí donde nosotros nos enredamos, porque mira, Dios no nos trata como los hombres se tratan entre sí. Los pensamientos de Él son pensamientos de misericordia, amor y de la más tierna compasión. Si es difícil, es porque de pronto estamos siendo un poquito fariseos en nuestra forma de pensar y no podemos creer que Dios nos haya regalado una salvación tan grande, sino que tenemos que salir a comprarla. Y por eso se hace el énfasis y por eso Jesús en las más tiernas palabras, porque esos versículos de Deuteronomio son hermosos, les dice, no, no es demasiado difícil para ti, es fácil, porque yo soy el que te lo regala. Y eso lo cambia todo. Y ahí yo le añadiría también que este tema de que es gracia, hay un equilibrio allí que nos quedamos debiendo como cristianos y todas, absolutamente todas las denominaciones, la gran mayoría, porque es que cuando toca hablar de la ley llegamos a un punto muy legalista, cuando toca hablar de la gracia llegamos a un punto muy idealista y entonces allí ese equilibrio nos lo quedamos debiendo y solamente se logra cuando, como lo dice Cami, tenemos la mirada en el blanco. Amén. Sí, y creo que esas dos cosas que ustedes dicen hacen clic en el sentido de, caramba, al final Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? Y
Y Él sabía muchas veces las decisiones que vamos a tomar, sabe lo cabezadura que somos, pero también ya tiene un plan para eso, las veces que sea necesaria para nosotros de alguna manera mostrarnos pues cuál es esa lluvia de bendiciones que tiene para nosotros cada vez que nosotros elegimos, ¿no? Y que siempre está dispuesto a ir otra vez por nosotros, siempre está dispuesto a extender su mano, etcétera, etcétera. Y habla sobre todo bien del Dios en el cual tú y yo hemos creído, ¿no? Hay una parte porque al final, aquí estoy hablando, ¿no? De alguna manera del punto de vista de la gracia, etcétera, sí, muy bonito, Dios siempre va a ir por nosotros, pero al final hay una decisión final que hay que tomar, ¿no? Porque no siempre va a ser lo bonito de todo esto en el sentido de que, caramba, da veces da igual cuántas veces decidamos no apostar por Dios, Dios siempre apuesta por nosotros. Pero a ver, una decisión final que tomar, porque todo de alguna manera o la historia de este mundo tiene un punto final, ¿no? Y algo que resalto, porque finalmente habla de un Dios que es celoso. Entonces, ¿eso qué significa? ¿Qué significa que hay un Dios que sea celoso, que de alguna manera quiera la adoración solo para Él y saque de la ecuación el resto de cosas que diga, bueno, pero es un Dios que tiene misericordia, que tiene un plan, que es bien, bueno, que nos ama, que su amor es infinito por nosotros, pero al final nos cela. Entonces, ¿eso qué tiene que ver? ¿Qué relación tiene esa toma de decisiones que tomamos nosotros día a día? Y sobre todo en estos tiempos que nosotros llamamos el tiempo del fin, Aleja. Bueno, yo creo que este tema de Apocalipsis, Gabriel y Gabo, Gabo, ¿cómo Gabriel ves? y Camilo. No, pero yo a este tema, con lo que estás mencionando del Dios celoso, hay que entender también que es un Dios celoso porque es un Dios que se preocupa por nosotros, un Dios que de pronto no nos demuestre eso de, por favor, elíjanme a mí, soy Dios celoso, soy Dios fuerte. No se trata de esa toxicidad, como ya lo hemos hablado anteriormente, que conocemos humanamente, sino que eso es un Dios que nos protege, que nos quiere tan dentro de su redil y quiere asegurarse de que realmente Él nos entregue la vida, pues que al final, aunque Él se presente como ese Dios de la vida, como ese Dios que también quita la vida, pero al final lo único que Él nos ofrece es eso, es vida, porque al alejarnos de Él, la consecuencia irremediable es muerte. Entonces, cuando Él nos dice, cuando Él se presenta como ese Dios celoso, ese Dios fuerte, ese Dios en que, por favor, no miren hacia otro lado, no sea que de pronto al ver las estrellas, al ver el sol, ustedes quieran adorar eso y se enfoquen en lo que no es. Entonces, por favor, mírenme a mí, no porque sea ególatra, sino porque soy la fuente que ustedes necesitan, porque ustedes fueron creados por mí, por lo tanto yo conozco perfectamente lo que requieren para existir y quiero volver a darles, ya de pronto enlazándolo con un poco este tiempo del fin, es que quiero volver a darles lo que en algún momento les di en un inicio con Adán, quiero volver a regalarles esa eternidad por lo cual los creé. Y solamente así, o sea, solamente ustedes viéndome es que la van a poder recibir. Aquí está el tema entonces de la adoración que mencionaba en un inicio. Y me parece muy bonito que al final se menciona esto de coerción versus amor, porque resumiendo un poco lo que dice Apocalipsis, al final lo que Satanás hace es tomarnos por la fuerza, hacernos caer por la fuerza. Todo es muy coercitivo y comparado con lo que nos muestra Dios, que es completamente libertad y por lo tanto es completamente amor, ese es el resultado que Él espera también de nosotros. Entonces, pues no sé si de pronto Gabo, si de pronto Cami quieran complementarlo, pero es mi visión de lo que acabas de mencionar. Cami. Bueno, yo creo que es muy curioso, pero en una hoja trata como de hacer el abstracto realmente en lo que consiste el conflicto cósmico. El conflicto cósmico entre el bien y el mal no es otra cosa que adoración. ¿Por qué? Porque alguien más la está solicitando de manera ilegítima y la está tratando de usurpar. Cuando Adán y Eva toman la decisión correcta, en algún momento y estar con Dios y pasearse con Él, fue una cuestión de adoración. Pero cuando también tomaron una decisión incorrecta, fue una cuestión de adoración solamente que en el equipo contrario. Cuando Caín y Abel decidieron entregar tributos, cada uno hizo su adoración, pero uno le hizo desde la perspectiva divina y otro le hizo bajo la perspectiva humana, bajo sus tendencias. Y todo el conflicto cósmico lo vamos a ver durante muchísimos pasajes bíblicos. ¿Ya? Judas.
también hizo su propia adoración, bajo sus propios consentimientos, bajo sus propios criterios, bajo sus propios razonamientos. Él pensaba que estaba haciendo la superjugada de la vida, pero técnicamente así no era. Cuando hablamos de Daniel, y nos podemos ir por cada uno de los personajes bíblicos y nos podemos ir a nuestra vida. ¿Qué estamos haciendo con nuestra vida? ¿Qué hacemos con nuestras acciones, con nuestro tiempo, con nuestro dinero, con todo lo que nos rodea? ¿A quién estamos adorando? ¿A quién estamos glorificando? Y de hecho es tan bonito porque durante la Biblia se menciona un grito de victoria y un grito de alabanza para Dios, ¿sí? ¿Quién como Jehová? ¿Quién como Micael? Moisés, ¿Quién como de hecho, Miguel? ¿Sí? Moisés lo Sí. dice. Y en Apocalipsis capítulo 13 aparece ¿quién como la bestia? O sea, todo el tiempo es una cuestión de adoración. Y tenemos que saber dónde ponemos nuestros ojos, porque realmente nos podemos estar inclinando hacia donde no debemos. Y así no queramos, ser parte del conflicto, o así no entendamos cómo son las reglas del juego, o quién está ganando o quién está perdiendo, igual el juego se está llevando a cabo. Así es, Gabo. Dos capítulos del libro de Apocalipsis resumen muy bien lo que estamos queriendo decir en este momento, esa guerra por la adoración, y en esa guerra por la adoración se presenta en Apocalipsis 13, en el versículo 8 dice, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, hablando de la bestia, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida, y el cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Un capítulo después, hablando del pueblo de Dios y el mensaje del tercer ángel, en Apocalipsis 14, dice el mensaje del primer ángel, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Entonces mira que eso plantea clarísimo que es una pelea por la adoración. Ahora yo te quiero poner esto en sentido práctico y en sentido de nuestra vida hoy en día. Yo te contaba ahorita ese texto hermoso que dice, Dios no trata a los hombres como se merecen entre sí, los pensamientos son pensamientos de misericordia. Pero quiero ponerte eso en contexto y en tema de las decisiones simplemente como para clausurar lo que para mí es más importante de la escuela sabática. Hay un texto hermosísimo en Mensajes Selectos, tomo 1, que dice, cada alma tiene un cielo que ganar y un infierno que evitar. Mira lo importante de las decisiones. Cuando sean juzgados los casos de todos, nadie tendrá una excusa, nadie necesitará haber perecido. Dependió de su propia elección quién habría de ser su príncipe, Cristo o Satanás. Toda la ayuda que recibió Cristo la puede recibir cada hombre en la gran prueba. La cruz se levanta como una promesa de que nadie necesita perderse y de que se da abundante ayuda para cada alma. Y por eso el texto que te estaba leyendo ahorita, el conflicto del espíritu de profecía, terminaba diciendo, después de que manifiesta el carácter benigno de Dios, dice, deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá compasión de él. Entonces mira que tomar una decisión por Jehová, decidir por la vida involucra esa parte que es tan importante, esa parte donde tenemos que involucrar nuestra capacidad de tomar decisiones y vivir de acuerdo a ellas. Deje el malo su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová. Y entonces nuestro Dios, que es grande en perdonar, habrá borrado todas sus transgresiones y pecados. Pero decidir involucra a actuar. Yo no simplemente decido y me siento a ver qué pasa. Yo decido, me entrego, actúo, y ha quedado clarísimo que si yo tomo esa decisión, las tres potencias del cielo, Dios Padre, Dios Hijo y Espíritu Santo, y todos los ángeles que son seres ministradores en beneficio de quienes estamos aquí en este campo de fútbol, para usar la analogía de Jorge, están aquí para ayudarnos. Entonces, cuando Dios dijo que no era demasiado difícil es porque no lo es, pero hay que tomar decisiones. Sin duda, sin duda. Yo también estoy de acuerdo. Al final decidir es un verbo que denota acción, ¿no? Y algo hay que hacer. Algo hay que hacer porque si no hacemos nada ya inmediatamente, como decíamos hace un rato, ¿no? Estaríamos tomando una propia decisión. Y yo creo que decidir por vivir, decidir esas bendiciones de Dios es lo que al final no solamente vale la pena, sino que vale absolutamente la vida. Amén. Así que nada, chicos, yo creo que hemos llegado ya casi al final, así que quiero pedirles esa frase, ese pensamiento cortico de cada uno, con lo que nos quedaríamos de resumen de lo que fue esta semana. Empiezo por Aleja. Yo me quedo con ese versículo que le sigue al del versículo de memoria de Deuteronomio 30:20, que podría decir que es uno de mis favoritos desde chiquita,
Y me lo sé en la versión de la Reina Valera 1990. Dice, ama al Eterno tu Dios, atiende su voz y únete a Él, porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, a fin de que habites en la tierra que Él juró dar a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Me encanta cómo inicia, y en esta lección tuvo absolutamente todo sentido. Ama al Señor tu Dios, esto es gracia. Atiende su voz, esto es obediencia, y únete a Él, esto es relación. Me encanta. Amén. Creo que sí. Cami. Bueno, yo me quedo con el texto de inicio, con el título, Escoge pues la vida, y lo quiero traer analógicamente a un pensamiento con mi sobrina. Mi hermano, cuando le enseñó a caminar, es el recuerdo más próximo que tengo, fue simplemente hermoso. Mi hermano mide 1,85, 1,87, más de 100 kilogramos, le encanta el ejercicio, y literal, agachado completamente esperando que la niña viniera hacia él. La niña tiene una casa inmensa, un pastizal enorme alrededor, 1000 distracciones, no le importan. Va delante porque sabe que tiene a su papá delante. Va hacia adelante porque sabe que su papá le espera. Va adelante porque sabe que su papá en cualquier momento está tendiendo la mano y está atento para poderle resguardar. Y eso es lo que debe suceder todos los días, sin importar si tiene 1, 2, 5, 30, 40 años. Con unos amigos que estamos haciendo un estudio bíblico, me decía que hace como un mes había tenido problemas con la niña de 3 años, que había llegado y la niña no lo había llegado a saludar. Y él cogió y la sentó. Yo le dije, ¿por qué hiciste eso? Porque el día que yo le permito hacer esto una sola vez, de aquí para adelante no la para nadie. Y eso es lo que hace el Señor. Cuando dejamos de verlo a Él, Él nos llama la atención. Y volvemos y Él nos llama la atención, porque tiene miedo que lo dejemos de contemplar y fallemos al blanco. Seguro, me encanta. Me haces pensar en, la verdad que cuando leí el título así la primera vez súper rápido, dije, uy, tiene así como un mandato, no sé, como con aceite paisa, así en plan, escoge pues, ¿no? Escoge pues la vida. Gabo, la tuya. Porque yo quiero despedirme con una cita del Camino a Cristo que dice así: Dios dio a los hombres el poder de elegir, a ellos les toca ejercerlo. No podéis cambiar vuestro corazón ni dar por vosotros mismos sus afectos a Dios, pero podéis escoger servirle. Podéis darle vuestra voluntad para que Él obre en vosotros, tanto el querer como el hacer, según su voluntad. Así es. Amén, sin duda. Y yo creo que, nada, no hay mejor manera de concluir que esta. Así que tú que estás ahí escuchándonos, gracias por llegar hasta aquí. Gracias desde ya, te damos por compartir este link y porque todo esto sea bendición para nosotros. Así que un abrazo, que el Señor te bendiga y nos vemos pronto.